En el año 202, el emperador Septimio Severo, el emperador romano, emitió un edicto, una ley en todo el imperio romano en la que prohibía dos religiones, el judaísmo y el cristianismo. Él había dicho que todos aquellos que se convirtieran a partir de ese momento iban a ser perseguidos, iban a ser arrestados, iban a ser sacrificados, iban a morir. En efecto, esta es una de las tantas persecuciones que se desató en los primeros 2-3 siglos de la iglesia cristiana. Al año siguiente, el año 2003, 5 jóvenes se convirtieron a Jesucristo en Tunisia o Túnez. Eran 2 muchachas y 3 muchachos, algunos de ellos adolescentes. A ellos los arrestaron y los llevaron a prisión. Las 2 muchachas se llamaban Perpetua, tenía 22 años ella, y era mamá, ella tenía una pequeña niña a quien estaba amamantando. La otra muchacha se llamaba Felicidad. Estando ella en prisión y justo días antes de que sean enviados al martirio, al teatro para ser sacrificados, el papá de Perpetua fue a visitarla para disuadirla. Ella tenía la opción de negar su fe y salvarse, y su papá le exhortaba y le decía: no tienes que morir, no tienes que morir. Perpetua se negó a la invitación de su papá. Ella siguió amamantando a su pequeña niña y pasado unos días a ellos los llevaron al Coliseo romano. Soltaron primero a los 3 hombres, que uno de ellos eran trabajadores de Perpetua, la muchacha de 22 años. Le soltaron un jabalí, dice la historia. No pasó nada, le soltaron un oso. El oso no salió de su jaula, pero al final le soltaron un leopardo y el leopardo mató a los 3 muchachos. Llegó el turno de Perpetua y Felicita, o Felicidad. Y le soltaron un toro salvaje. El toro comenzó a cornearlas, a ambas, casi hasta la muerte. Ensangrentadas, casi moribundas, se levantó Perpetua y en tono sarcástico le dijo a Felicita: ¿y dónde está ese famoso toro? Casi en agonía llegó un soldado con la espada, pero el soldado estaba muy temeroso, estaba asustado y estaba temblando. Y él no podía sostener bien la espada. Perpetua, sangrando, con el pelo suelto, pero después se lo amarró porque ella decía: yo no estoy de luto, yo estoy gozosa, decía ella. Y ella tomó la mano del soldado que temblaba con la espada y ella puso la espada aquí y el soldado la mató y después mató a Felicita. La historia dice que cuando el papá va a visitarla a la prisión, el papá le insistía: tú puedes salvarte, niega tu fe. Y ella le dijo: cuando una cosa tiene un nombre, no cambia eso, dice. Yo soy cristiana, yo no voy a cambiar, papá. Historias como esas que podemos encontrar en la historia de la iglesia cristiana son las que nos recuerdan lo precioso de la perseverancia de nuestros hermanos en la fe. La perseverancia no tiene mucho que ver con los años de cristianos que tú o que nosotros podamos tener. La perseverancia tiene que ver con ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte. La perseverancia es un llamado que Dios nos hace a todos nosotros, los cristianos. Pablo le decía a los tesalonicenses: no os canséis de hacer el bien.
le decía a los Gálatas: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no nos cansamos. El Señor Jesucristo dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Santiago 1:12 decía: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y Juan dice en Apocalipsis, en realidad es el Señor diciéndole a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el llamamiento de Dios para nosotros los cristianos. Persevera hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte. Sé constante y perseverante en tu fe, en tu Señor Jesucristo. Es cierto, la perseverancia es un llamamiento, pero la perseverancia es importante porque es una evidencia de que usted es un creyente. Si hay algo que te da fe de que tú has nacido de nuevo, es la perseverancia a través de los años, mi hermano, mi hermana. La perseverancia es una señal de una fe genuina, una fe verdadera. Es aquella fe que persevera a través del tiempo. Es la constancia en Cristo. Es la permanencia en las dificultades. Es la perseverancia durante años que nos demuestra que nosotros somos de Cristo. Eso fue lo que Juan, el apóstol Juan, decía cuando se refería a personas que habían estado entre los cristianos, pero que no eran cristianos. Algunos de ustedes se recordará, primera de Juan, capítulo 2, él decía: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. La prueba de nuestra fe, la evidencia de una fe genuina, es cuando alguien permanece y persevera a través del tiempo. Una de las cosas más preciosas que un pastor puede tener es mirar a un hermano o a una hermana perseverar a través del tiempo y a través de las dificultades, a través de la adversidad, a través de la tentación, aún a través de sus fracasos morales, aún a pesar de sus caídas, aún a pesar de sus pruebas. A pesar de todo eso, ellos siguen. Sin embargo, si eso es todo lo que yo le digo a usted acerca de la perseverancia, acerca de que la perseverancia es una señal de que usted es un creyente, y acerca del llamamiento a la perseverancia, si eso es todo lo que yo digo de la perseverancia, yo no le haré justicia al tema. Yo no estaría haciendo, o más bien estaría siendo desbalanceado si yo hablo de la perseverancia solo en términos de que es un llamamiento y que es una evidencia de una verdadera fe. El aspecto más importante, mi hermano, mi hermana, de la perseverancia, o el aspecto más esencial de la perseverancia del cristiano, no tiene que ver con esas cosas, sino con una realidad que es gloriosa. La perseverancia es un regalo de Dios. La perseverancia es un don que Dios nos da, que Dios nos otorga. La perseverancia es la obra de Dios en los cristianos. Si yo no entiendo la perseverancia de esta manera, habrán dos respuestas. Si yo no entiendo que la perseverancia es un regalo de Dios, es un don que Dios me otorga, hay dos maneras erróneas en las que yo voy a reaccionar. Número uno, habrá arrogancia seguramente cuando persevere, porque sentiré de que la perseverancia es una cuestión y una decisión exclusivamente mía. Se lo atribuyo a mi poder porque he perseverado. La otra consecuencia sería devastación, decepción y frustración, porque cuando no haya perseverado, sentiré que seré el peor de los cristianos porque no tengo suficiente fe como el hermanito o la hermanita que han perseverado. Soy de lo peor, Dios no me quiere. Ese es el efecto de no entender que la perseverancia es un regalo de Dios. Y de esto es lo que Pablo en un sentido habla aquí. Pablo está diciendo aquí,
La razón por la cual ustedes han perseverado es porque Dios ha sido bueno con ustedes. Jactancia cero. Y de eso es lo que nosotros vamos a encontrar en estos versículos que acabamos de leer, versículos 3 al 6. Hemos empezado a estudiar la epístola a los Filipenses. Y habíamos dicho en el primer sermón, en el primer servicio, que Pablo escribe esta carta estando en prisión. Pablo le escribe a esta iglesia en Filipos. Es la primera iglesia que se funda en Europa, Macedonia, al sur de Grecia. Y es la iglesia que Pablo fundó cuando él hace su segundo viaje misionero. Cuando él llega allí, él hace un precioso y profundo lazo con estos hermanos, los filipenses. El amor y el respeto y el afecto era mutuo. Tanto así que cuando Pablo está en prisión en Filipos, los hermanos cuando él está en prisión en Roma, los filipenses le envían una ofrenda. Y el contexto de la carta tiene que ver con eso. Ellos envían a un líder llamado Epafrodito, llevando una ofrenda para el apóstol Pablo que está en prisión en Roma. Cuando él llega a dejarle la ofrenda, parece que en el camino o estando en la cárcel, Epafrodito se enferma casi al punto de la muerte. Los filipenses se enteraron de que Epafrodito, su hermano, estaba enfermo. Ellos se asustaron y Pablo escribe la carta para darle gracias por la ofrenda y para mandársela con Epafrodito y que ellos lo puedan ver y puedan gozarse. Esa es la razón por la que Pablo escribe esta carta. Nosotros hemos llegado a este versículo 3, y hemos leído hasta el versículo 6. Hay dos cosas básicas que me gustaría que usted preste atención a lo que el apóstol Pablo dice aquí. Y esas son lo que nosotros vamos a compartir en el sermón de hoy. ¿Qué es lo que Pablo les dice en esta carta? ¿O qué es lo que Pablo hace en esta carta? Lo primero es que Pablo va a dar gracias por la perseverancia de los filipenses. Eso es uno. Y segundo, Pablo va a enseñar que la perseverancia es la obra de Dios. Esas son las dos cosas que nosotros tenemos en estos versículos. Lo primero lo vamos a ver en el versículo 3, 4 y 5, y lo segundo en el versículo 6. Estas dos cosas. Pablo da gracias por la perseverancia de los filipenses. Y número 2, Pablo va a enseñar que la perseverancia es obra de Dios. Leamos el texto una vez más. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Aquí nos está diciendo que su oración es una de acción de gracias a Dios por los filipenses. El versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo le está dando gracias a Dios porque ellos han permanecido. Y han permanecido, dice él, desde el primer día hasta ahora. Agradece porque han perseverado hasta ese momento. Y desde el primer día hace referencia en el día que ellos se convirtieron, en el momento que Pablo llegó a esta ciudad en Filipos. Y él les predicó el evangelio. Pero note que en el versículo 5, él agradece y él dice algo que es necesario explicarlo. Él dice: por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice: doy gracias por vuestra comunión en el evangelio? Bueno, uno pudiera decir, él se está refiriendo a que el evangelio nos anuncia por lo que Cristo ha hecho en el Calvario, que ahora podemos tener comunión con Dios. Y eso en un sentido es correcto. El evangelio nos dice que por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ahora los pecadores podemos tener comunión con nuestro Creador, comunión con el Dios que nos dio vida. La otra manera de explicarlo es decir, comunión en el evangelio probablemente es una referencia a que a causa de esta comunión que tenemos con Dios, ahora tenemos comunión con los demás hermanos en el evangelio. Yo creo que eso también sería justo, tiene sustento bíblico. Sin embargo, creo que lo que Pablo quiere destacar aquí, cuando dice por vuestra comunión en el evangelio,
es que ellos han sido participantes con Pablo, ellos han sido compañeros junto a Pablo en el avance del Evangelio. Pablo da gracias a Dios porque los filipenses han sido una suerte de socios de Pablo en el avance y en la predicación del Evangelio. Es más, nosotros cuando lleguemos al capítulo 4 en Filipenses, nosotros vamos a ver que Pablo les dice a los filipenses: cuando yo estuve en Tesalónica, que es Grecia, la Grecia actual, ustedes fueron los que me ayudaron y fueron los únicos que me enviaron una y otra vez para mi sustento. A los corintios les dice que ellos, los filipenses, lo habían ayudado mientras él había estado en Corinto. O cuando Pablo está diciendo: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo, dice, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Lo que Pablo está queriendo enfatizar es que ellos lo han ayudado en la tarea de predicar el Evangelio, en el avance del Evangelio. Esto lo va a repetir, por ejemplo, si usted lee el versículo 7, dice: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Note lo que dice la última parte del versículo 7: todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Lo que Pablo le está diciendo: ustedes y yo somos socios en este trabajo del Evangelio, de avanzar el Evangelio. Esa es la primera parte. Pablo le está dando gracias a Dios porque desde el primer día ellos han perseverado, y desde el primer momento esa perseverancia también ha sido en ayudar a Pablo en su esfuerzo por avanzar el Evangelio. La parte 2, Pablo le enseña que la perseverancia es obra de Dios. La perseverancia del cristiano es obra de Dios. Alguien pudiera objetar, alguien pudiera decir: espérate un ratito, ¿cómo tú me dices que la perseverancia es obra de Dios si la Biblia nos llama a perseverar? La lógica sería: si Dios te pide algo, es porque tú puedes hacerlo. La lógica, ¿no? Pero eso es un argumento filosófico. Eso no es un argumento bíblico. Dios te puede pedir algo que tú no sabes, que tú no puedes. Agustín decía, el padre de la iglesia decía: Dios nos pide lo que no podemos para que nosotros sepamos lo que debemos pedirle. Pablo va a enseñar aquí que la perseverancia es un regalo y una obra de Dios. Versículo 6, un famoso texto. Estando persuadido de esto. A mí me gusta cada vez que Pablo dice: y sabemos. ¿Se acuerda? Romanos 8:28. A los que aman a Dios, y sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O cuando él dice en el versículo 38, Romanos: y sabemos que nada nos podrá separar del amor de Dios. Estando persuadido de esto, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Me encanta cuando Pablo dice esto: estoy seguro, estoy persuadido. Aquí nos está diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará o la completará, la finalizará hasta el día de Jesucristo. Pablo está convencido de que ellos al final perseverarán porque Dios los guardará. Y note que Pablo llama aquí a la salvación y a todo lo que sucede y a todos los efectos la buena obra. En realidad, nosotros pudiéramos decir: ¿y cuándo empezó eso? Bueno, empezó en el nuevo nacimiento, cuando Dios nos dio nueva vida. Continuó con la santificación y terminará con nuestra glorificación. Un día glorioso, nosotros seremos transformados y tendremos cuerpos glorificados.
Y ya no tendremos el cuerpo de la humillación nuestra, que se corrompe, que se agota, que se cansa, que se descompone. Tendremos el cuerpo semejante a la gloria suya. Dios comenzó su obra en ellos, los filipenses, el día que Él los salvó. La obra de Dios en tu vida empezó el día que Dios te dio vida nueva. El día que Dios, estuvimos conversando con unos hermanos, con los líderes de la iglesia y contando cómo Dios nos había salvado. Cómo Dios nos había salvado. Y es precioso y es tan increíble lo que Dios puede hacer con un pecador que ama el mundo y ama el pecado. En un momento Dios te abre los ojos, Dios cambia tu corazón, te da una nueva naturaleza y eres una persona totalmente nueva. Había un hermano que nos contaba, yo estaba en un parque en Canadá y Dios me salvó ahí. Dice aquí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una referencia al día que Jesucristo vendrá por su iglesia. El día que Él vendrá en gloria, todo ojo le verá y nosotros estaremos con Él por la eternidad. Pero yo también creo que lo que Él está haciendo aquí, al decir el día de Jesucristo, está haciendo referencia, como Él ha usado la palabra desde el primer día, el día que se convirtieron, hasta el día de Jesucristo, como hablando de toda la extensión de la salvación. Es por eso que nosotros decimos o hacemos eco a lo que Jonás, a lo que David, a lo que Juan decían: la salvación es del Señor. El Señor nos ha salvado del pecado y ha sido una salvación pasada, presente y futura. Dios nos salvó, nos sigue salvando y nos salvará. Dios nos salvó de la condena o la penalidad del pecado. Dios nos sigue salvando hoy del poder del pecado o de la influencia del pecado. Y Dios un día nos salvará gloriosamente de la presencia del pecado, el día que Jesucristo venga por nosotros y nos dé cuerpos glorificados. Esa es la salvación que nosotros tenemos, mis hermanos. ¿Por qué le llama a Él la buena obra? Hay dos cosas que uno pudiera decir. La buena obra es una referencia a que la salvación es algo bueno para nosotros, pero yo creo que también hace referencia a que Dios lo está haciendo. Y todo lo que Dios hace, Dios lo hace bien. Dios no se equivoca. La salvación es del Señor. Este texto nos está haciendo una afirmación. Dios termina lo que comienza. Dios no es como nosotros los cristianos, que empezamos en enero y en febrero ya no pasa nada. Esta es la certeza de que Dios va a preservar a los suyos, que Dios nos va a guardar hasta el fin. La salvación es una obra de Dios de principio a fin. Él la planea desde antes de la fundación del mundo. Él la ejecuta en la persona de su Hijo Jesucristo. Él la aplica en la persona de su Espíritu. Y Él nos va a guardar hasta el final. La salvación es del Señor. Yo me imagino que alguien se erizó con esto lo que yo he dicho. Porque alguien diría: tú me estás diciendo de que salvo siempre salvo, relacionándolo a la secta esta de aquí de la Florida, que fue muy famosa en los años 80 y 90. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios empieza algo, Dios lo termina. Yo te hago la pregunta a ti: ¿qué posibilidad hay de que alguien a quien Dios salvó se pierda? ¿Qué peligro hay de que un cristiano a quien Dios tiene tomado se le vaya a salir de sus manos? Si el Señor comenzó la buena obra en un pecador, yo te hago la pregunta: ¿no la va a continuar hasta el final? Este texto me está diciendo eso. ¿No es glorioso eso? ¿No es glorioso que aunque Dios te llama a perseverar, Dios te va a preservar? Contrario a
Quiero hacer un paréntesis aquí, no lo tenía aquí, pero quiero hacer un paréntesis. Usted sabe que se utiliza un texto de Filipenses para decir, si tú no cuidas tu salvación, tú la puedes perder. Un texto de Filipenses, vamos a llegar seguramente en los próximos días. Porque te dicen, el argumento va así. La Biblia dice, cuida tu salvación con temor y temblor, te dice. Filipenses 2:12. Hay un problemita con ese argumento. Que Filipenses 2:12 no dice, cuida tu salvación. El argumento va y dice, si Dios te dice, cuídala, es porque puedes perderla. El problema es que Filipenses 2:12 no dice, cuida tu salvación, sino dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Nada que ver. Y el versículo 13 le pone como una cereza al cake y dice, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, no hay manera, mi hermano, de que tú te pierdas si estás en Cristo. Si eres de Él, tú no te vas a perder. Escucha estos textos. Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo te hago la pregunta, si Dios predestina a 30, ¿a cuántos llama? Y si llama a 30, ¿a cuántos justifica? Y si justifica a 30, ¿a cuántos glorifica? ¿Se perdió alguno? ¿Por qué? ¿Porque son muy fuertes y tienen mucha fe? No, porque Dios es quien terminará su obra hasta el fin. Y eso es glorioso, mis hermanos. Escucha a Jesús. Ahora, si después de leer esto, si usted tiene esta visión de que, porque algunos quisieran que la salvación se pierda. Como para, no, yo tengo que aguantar hasta el final. Qué terrible vivir la vida cristiana así. Porque ¿qué pasa si te deslizas y te mueres así? Hay que estar nervioso todo el tiempo, un manojo de nervios sería. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme que no, que viene un carro, si no viene un carro, y ahorita viene un pensamiento pecaminoso y no me he arrepentido. Señor, perdóname. Qué terrible. Mi oración, mi hermano, mi hermana, si usted cree eso, de que usted sea libre con esto. El que empezó la buena obra la va a terminar, la va a completar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y eso para un verdadero creyente es una gloriosa noticia. Para el no creyente es una excusa para vivir como no creyente. Amén. Escucha a Jesús. Dice, si después de esto hay que orar por usted. Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Dígame un sinónimo de jamás. Nunca. Y dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Acaso permanecer depende de Él? Yes. Nadie, si tú eres de Cristo, nadie te va a arrebatar de la mano de Jesucristo. ¿No es glorioso eso? ¿No es precioso eso? Ahora, como si no lo han entendido, porque alguien pudiera decir, pero una mano más me sostiene, es la mano de Jesucristo, el Verbo hecho carne. Y sigue, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Qué glorioso. Judas, en Judas 24, el hermano de Jesús decía, y aquel que es poderoso, ¿a quién se está refiriendo? A Dios. Y aquel que es poderoso, ¿para qué es poderoso Judas? Para guardaros sin caída, para guardaros sin caída. ¿Sabes por qué no te vas a perder? No porque seas muy santo, mi hermano, y no porque tu fe, y tú al final digas, no, me arrepiento. No, tú vas a ser guardado porque Dios te va a guardar. Aquel que es poderoso, Él es poderoso, no tú.
Hoy día el mensaje es el poder de tu fe. ¿De verdad? ¿Es el poder de mi fe o es mi fe, aunque débil, en un Dios poderoso? Ese es el mensaje de la Biblia. Porque la Biblia dice, si tuvieres fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza. Ayer me dieron un pedazo de hoja de mostaza, sabía a diablo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. No es, oh, qué gran fe, no. Porque no es la calidad de tu fe, es en quién estás depositando tu fe. Si el objeto de tu fe es digno de confianza. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Él es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha. Ponte a pensar en esto, mi hermano, mi hermana. Él es Padre. Dios es Padre. Si se pierde uno de sus hijos, ¿cómo podemos confiar en Él como Padre? ¿No? ¿Qué clase de papá tú eres que al final tus hijos se pierden? Hablaría mal de Dios. Si Él es pastor y una de sus ovejas se pierde, ¿cómo podemos confiar en Él como pastor? El Salmo 23 no tendría ningún sentido. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué precioso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si Él es pastor, Él te va a guardar, mi hermano. Eso es glorioso. Pablo ora con gozo porque él sabe de que Dios lo va a guardar hasta el final. Lo que Dios empieza, Dios termina. Lo que Dios empieza, Dios termina. Dios empezó una obra en ti, Dios la va a continuar. Dios te salvó, te dio nueva vida, Dios va a sostener esa vida. ¡Wow! ¡Qué precioso! Entonces, cuando escuches el llamado, sé fiel hasta la muerte. Tú puedes decir, voy a ser fiel hasta la muerte, confiando de que Él me va a preservar. Amén. Pablo ha dado gracias a Dios por la perseverancia de los filipenses, pero está enseñando que la perseverancia es la obra de Dios. Quiero dar unas palabras de aplicación. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Con qué me puedo ir hoy día? ¿Cómo aplica este pasaje a mí? Quiero decirte 3 cosas antes de terminar. Y tiene que ver con la perseverancia de ayer, la perseverancia de hoy y la perseverancia de mañana. Número 1, da gracias a Dios por la perseverancia de ayer. Número 2, acude a Dios por la perseverancia de hoy. Y número 4, confía en Dios para la perseverancia de mañana. 1, da gracias a Dios por la perseverancia de ayer. ¿Has perseverado, mi hermano? A pesar de las pruebas y dificultades, ¿has permanecido en Cristo? Da gracias a Dios. Honra a Dios. Que nunca de nuestras bocas salgan, oh, ha sido mi fe. Que nunca te quieras atribuir mérito alguno, porque en ese momento, aunque sea 0.0001 que te atribuyas, esa es la gloria que le estás robando a Dios, y Él no comparte su gloria con nadie. Él te ha guardado, Él te ha sostenido por su gracia. Nuestra perseverancia es un motivo de dar gracias a Dios, de alabar a Dios.
Número 2, acude a Dios para la perseverancia de hoy. Acude a Dios para la perseverancia de hoy. Si Dios es quien completa mi salvación, si Dios es quien termina lo que comienza, entonces ¿a quién debo ir cuando no tengo fuerzas hoy? A Jesucristo. ¿Dónde me refugio cuando siento que he llegado al final del camino? Y si tú sientes que no has llegado todavía a esa etapa, créele a Jesucristo, mi hermano. Va a llegar un momento donde tú sientas que tus fuerzas no son suficientes, que tú no puedes, que has llegado un momento donde tú dices, ya no puedo más, ya no sé qué voy a hacer. Donde experimentas tu debilidad de una manera nueva, te sorprendes, te asombras y tú dices, para mí no hay esperanza, al menos que Dios me sostenga. Si usted no es creyente, amigo o amiga, yo le voy a decir algo. Perdónenos si los cristianos le hemos enseñado a usted o hemos sugerido de que la vida cristiana y el evangelio tiene que ver con que usted es muy fuerte para obedecer en todo y mantenerse firme. Eso no es el evangelio. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El evangelio es un ofrecimiento de algo que ya tenemos en Cristo Jesús, que usted recibe por la fe solamente. Usted es salvado no porque usted se porte muy bien o porque usted tenga mucha obediencia. Usted es salvado por gracia, mi amigo, mi amiga. Si usted descansa en Jesucristo, usted recibe salvación y usted obtiene las promesas de que Él te va a guardar hasta el final. El pueblo de Dios es un hospital de pecadores débiles. Si hay algo que nos describe, es que somos gente necesitada, ridículamente necesitada, y somos extraordinariamente débiles. Necesitamos de un Redentor todos los días, y Él es esa provisión. Él es esa provisión. Mi hermano, mi hermana, corre a Jesucristo cuando tú sientas que tus fuerzas ya no te dan. Refúgiate. Pídele a Él. Si Él es quien me preserva hasta el fin, corre a Él y dile, ayúdame. Y esta oración muchas veces va a tener que ser hecha con lágrimas. Con lágrimas. Y tú puedes confiar que al menos ese día, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y esa misericordia y esa gracia va a estar ahí para sostenerte. Aunque tú sientas que no aprobaste el examen, su gracia te va a sostener. Si hay algún texto que me ha sido de consuelo cuando yo siento que no doy la talla, es Filipenses 1:6. Cuando siento que reincido y que yo mismo le pongo una pausa o soy un freno para mi santificación, y me lamento y me reprocho y me flagelo y digo, ¿por qué hago esto? ¿Le ha pasado a usted eso? ¿O soy el único? Usted ha pecado y usted dice, pero otra vez, y usted siente que es un enano espiritual. ¿Le ha pasado? Es cierto, usted es un enano espiritual, una enana espiritual, pero con un Dios que es grande y que nos sostiene. Yo puedo ir a Él y puedo decirle, aquí estoy una vez más. Y podemos confiar. Qué glorioso saber, mis hermanos, de que tu salvación no depende de qué tanto tú ores. Y no estoy haciendo apología a una vida sin oración. Tú y yo necesitamos la oración. Pero qué glorioso saber de que mi santificación continuará a pesar de mi negligencia en la oración. Eso no crea vagos, mi hermano. Eso crea corazones transformados y agradecidos que lo quieren honrar a Él. Y dice, ¿cómo no voy a orarle a mi Dios si Él va a continuar lo que ha empezado a pesar de mí? Oh, la salvación que nosotros tenemos, mi hermano, mi hermana, es gloriosa. Él va a terminar lo que ha empezado. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
Acude a Dios para la perseverancia de hoy. Por eso el salmista le decía: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Esa es una oración. Él estaba refugiándose en Dios y le dice: te pido, Padre, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En el mismo Salmo 119, el salmista le decía: susténtame conforme a tu palabra. Susténtame conforme a tu palabra. Esa oración la tenemos que hacer constantemente. Susténtame, Señor, sosténme, presérvame. David le decía: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti yo he confiado. Acude a Dios para la perseverancia de hoy. Y tercero, confía en Dios para la perseverancia de mañana. Confía en Dios para la perseverancia de mañana. La obra de Dios no se va a detener porque tú falles. La obra de Dios no se interrumpe. Tómate de Cristo, sabiendo que siempre estás tomado de Cristo. No es tu mano. ¿No eso es lo que se ve mucho en las redes sociales? Aférrate de Él y no te sueltes a Él. ¡Qué terrible mensaje! ¡Qué terrible mensaje! Mejor es: confía de que Él te ha tomado por su mano y que Él te va a preservar el día de mañana. Aférrate de su mano, confiando en que su mano no te soltará. Persevera en Dios, persevera en Dios, pero descansando de que es Él quien te preserva. Confía en Dios para la perseverancia de mañana. David le decía al Señor: mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, tu diestra me ha sostenido. El Evangelio es una obra de gracia de principio a fin, mi hermano. Y hay provisión para nuestra fragilidad, para nuestra necesidad, para nuestra debilidad. El pueblo de Israel, cuando iba subiendo a Jerusalén en los días de fiesta, cantaban salmos. Y los salmos 120 al 134 se conocen como los cánticos graduales o de ascensión, porque dicen que eran los salmos que ellos cantaban mientras ellos subían a Jerusalén. Y uno de ellos es el que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Nosotros podemos dar gracias a Dios y podemos confiar que lo que Él empezó en nosotros lo va a terminar. Y eso para Pablo era motivo de gozo. Y cuando él oraba con gozo por eso. Porque miraba a gente que él amaba perseverar, pero él sabía que esa perseverancia tenía su fuente, tenía su origen en el Dios que nos ha salvado. Amén. El sacerdote bendecía al pueblo de Israel de esta manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar.